En un live, Jungkook compartió su deseo de darle un beso a Taehyung, lo cual fue un momento que resonó enormemente entre los fans. Lo que captó mi atención fue cómo Taehyung, durante la transmisión, dejó caer una frase que insinuaba su intención de besar a Jungkook. La manera en que eligió expresarlo no fue directa, pero su mensaje era bastante claro. Simplemente, sus palabras tenían un tono que con un poco de atención, se podía interpretar como un pedido sincero de un beso. Justo en ese instante, me di cuenta de lo cercanos que estaban, lo que aumentó la intensidad de la situación. Hay quienes pueden no ver la relevancia en lo que dijeron, pero analizando sus palabras y el espacio que compartían, era evidente que Taehyung estaba manifestando su interés por algo más íntimo. Esto es algo que muchos de sus seguidores han notado, y me incluyo entre ellos. La conexión entre ellos parecía palpable, como si el aire a su alrededor estuviera cargado de algo especial. La reacción de Jungkook fue un detalle que no pasó desapercibido. Se percibió algo de nerviosismo en su comportamiento al escuchar lo que Taehyung le había dicho. Miraba a los lados, como si intentara encontrar un refugio en medio de la timidez que lo invadía. Esa pequeña pero significativa reacción me hizo reflexionar sobre lo que realmente sienten el uno por el otro. No son solo dos personas, sino algo más profundo que va más allá de lo que cualquiera podría entender a simple vista. Es esa conexión especial la que ha generado tanto interés y especulación entre los fans. Cuando observamos a Taehyung y Jungkook juntos, es fascinante ver cómo se relacionan. Uno de esos momentos memorables ocurrió cuando Taehyung mencionó que Jungkook puede enojarse si siente que no le dan suficiente atención. Al ver esto, se hace evidente que Taehyung comprende cómo funciona Jungkook. Él realmente capta esos detalles que otros podrían pasar por alto. En un video, se puede notar que Jungkook está hablando mientras Taehyung se distrae momentáneamente con su celular. Esto da lugar a una reacción algo molesta de Jungkook, que no pasa desapercibida. A veces parece que el comportamiento de Taehyung está dirigido intencionadamente a provocar una respuesta en Jungkook. Puede que lo haga como una manera de jugar, y la manera en que Jungkook responde muestra que hay una especie de broma en juego. Aunque Jungkook pueda parecer serio por un instante, Taehyung rápidamente se ríe y se acerca a él, marcando la diferencia en el ambiente. Esto revela algo importante. Existe una confianza entre ellos que permite que estas pequeñas bromas sean parte de su dinámica. Este tipo de interacciones se repiten en diferentes momentos, donde está claro que ambos disfrutan de esa cercanía. Jungkook puede actuar de forma un poco molesta, pero la verdad es que sus reacciones indican que se siente cómodo en esta relación. Taehyung sabe cómo calmarlo y hacer que vuelva a sonreír, lo cual resalta el cuidado que tienen el uno por el otro. Cuando miramos a Jungkook y Tae, es imposible no notar la conexión especial que tienen. Desde su infancia, se han mostrado un apoyo constante, creando un vínculo que va más allá de cualquier cosa habitual. Jungkook siempre ha tenido una actitud protectora hacia Tae. En sus años de crecimiento, se podía ver cómo cuidaba de él de manera natural, mostrando un cariño genuino y sincero. Es como si desde siempre hayan sabido que su relación era diferente, y eso se refleja en la manera en la que interactúan. Una de las cosas más interesantes es cómo han crecido juntos. A medida que los años pasaron, se hicieron más maduros y sus comportamientos también cambiaron. Este proceso de madurez no solo les ha permitido entenderse mejor, sino que también ha profundizado la confianza que hay entre ellos. En situaciones cotidianas, se pueden ver detalles que demuestran lo bien que se conocen. Por ejemplo, hay una escena que siempre me viene a la mente. Jungkook se sorprende cuando Tae besa la mejilla de Jin. Esa reacción fue un pequeño instante, pero resulta muy significativo. La forma en que su sonrisa desapareció refleja una mezcla de sorpresa y un entendimiento de lo que eso significa. No es simplemente un beso, es una señal de lo que están sintiendo el uno por el otro. Es interesante observar cómo han cambiado sus reacciones con el tiempo. En sus años más jóvenes, la emotividad era más visible en la forma en la que se comunicaban, mientras que hoy en día se han vuelto más sutiles, mostrando su afecto y cariño de maneras menos obvias pero igualmente poderosas. Lo que antes se expresaba de forma más efusiva, ahora es más reservado, lo que demuestra un nivel de confianza que los jóvenes no siempre logran alcanzar. Hay una serie de interacciones entre Jungkook y Taehyung que realmente destacan,
y este live fue solo un ejemplo más de esa dinámica única que ambos comparten. Su cercanía cara a cara en esa transmisión no solo era física, sino que también parecía estar cargada de significado. A menudo, se cuidan mutuamente, y esto se traduce en su forma de interactuar. Su comunicación es más que palabras, es un lenguaje corporal que habla por sí mismo. Lo que me llamó la atención durante ese momento fue la forma en que se miraban. Los gestos que intercambiaban son algo que los fans disfrutan observar, porque muestran una complicidad entre ellos que a muchos les gustaría tener. Me pareció que había un entendimiento mutuo, como si supieran exactamente qué estaba pensando cada uno en esos momentos. La conexión visual que compartieron era un reflejo de lo bien que se conocen y de la cercanía que han cultivado a lo largo del tiempo. Es interesante notar que a menudo, estas interacciones son sutiles, pero hablan mucho más de lo que dicen. Cuando Taehyung le sugirió a Jungkook que se besaran, la respuesta de Jungkook fue de una mezcla de sorpresa y nerviosismo. Se podía sentir en el ambiente que eso era algo importante para ambos, aunque como siempre, se mantienen cautelosos con sus palabras. Es evidente que hay un trasfondo emocional en su relación, y el público no puede evitar involucrarse en sus momentos, buscando entender lo que realmente sucede entre ellos. Las acciones y gestos entre Jungkook y Taehyung tienen mucha relevancia para sus seguidores, quienes se deleitan al ver cómo su relación evoluciona. Cada pequeño detalle, desde la forma en que se miran hasta las palabras que eligen, son parte de un relato que muchos están ansiosos por seguir. La conexión entre ambos es clara, mostrando que lo que compartan es algo digno de observar y disfrutar. La relación que comparten Taehyung y Jungkook, a menudo referida por los fans como Taekook, es verdaderamente especial. Es increíble observar cómo se cuidan en su día a día. No solo es su apariencia como pareja la que atrae la atención, sino también esos momentos espontáneos que crean juntos. En ocasiones, es solo una risa compartida o una mirada comprensiva, pero esas pequeñas cosas son lo que realmente dan vida a su conexión. Ellos parecen disfrutar de la diversión que surge al estar juntos, y eso se refleja en todo lo que hacen. Cada cosa que comparten se vuelve significativa, y eso se nota en la forma en que se miran y se ríen entre sí. La química que poseen es evidente, y es eso lo que permite que su relación florezca y se desarrolle de maneras sorprendentes y creativas. Al verlos en acción, está claro que se sienten cómodos el uno con el otro. Esa cercanía hace que cada pequeño gesto hable por sí mismo. Los momentos que vemos en videos y presentaciones no son simplemente actuaciones, sino que realmente nos acercan a su vida. Las interacciones entre ellos están llenas de un entendimiento mutuo, lo que les permite ser ellos mismos sin máscaras. Si bien algunos pueden verles solo como un dúo, es evidente que han construido algo más profundo. La belleza de Taekook trasciende lo visual y se encuentra en la esencia de cómo se apoyan mutuamente. Cada mirada, cada broma y cada sonrisa se entrelazan para formar una relación que resuena con quienes los admiran, mostrando que su conexión es genuina y llena de matices únicos que seguirán atrayendo la atención de millones. La confianza es un pilar fundamental en la relación de Jungkook y Tae. Desde el inicio de su conexión, han sabido construir un espacio seguro donde pueden ser ellos mismos sin temores ni reservas. Esto es crucial, especialmente al navegar las complejidades que surgen en sus vidas. A lo largo de los años, han aprendido a abrirse el uno con el otro, compartiendo pensamientos y sentimientos que van más allá de lo superficial. Esto se hace evidente en la forma en que enfrentan cualquier complicación. En lugar de permitir que los celos o las inseguridades interfieran, optan por comunicarse y entenderse. Incluso momentos que pueden parecer difíciles, como cuando uno muestra afecto por otra persona, se manejan con un nivel de madurez que no siempre se encuentra en relaciones similares. Este tipo de comprensión va de la mano con la confianza que han cultivado, lo que les permite disfrutar de su relación sin las cargas que a veces tienen otros. Cuando están juntos, se siente una energía especial en el ambiente. La atención que se prestan y los gestos pequeños pero significativos ayudan a desarrollar esa conexión continua. Pasan tiempo juntos de una forma en que realmente disfrutan de la compañía mutua. Es el tipo de relación donde las palabras no son siempre necesarias. Muchos momentos pasan desapercibidos para los ojos ajenos, pero para ellos son esenciales, construyendo un lazo que les resulta cada vez más fuerte y relevante.
Con el tiempo, han demostrado que la confianza se traduce en un espacio donde pueden disfrutar plenamente el uno del otro. Lo palpable de su conexión es algo que no se puede ignorar, y cada gesto diario refuerza esa relación única. Por lo tanto, no se trata solo de ser dos personas que se cuidan, sino de mantener una relación donde ambos se sienten cómodos y seguros, enfrentando juntos cualquier reto. Sin duda, esas experiencias construyen un vínculo significativo que continúa creciendo, mostrando cómo la confianza puede transformar una relación en algo realmente hermoso.